voy a dar comienzo, en los términos del artículo 393, al desarrollo del alegato de defensa del contador Carlos Fabián de Sousa. Y desde ya adelanto que voy a solicitar al tribunal que al momento de resolver disponga su absolución con relación a los cargos por los cuales fue traído a este juicio, es decir, haber sido partícipe necesario de un supuesto delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública. Dicho esto, entonces vamos a comenzar nuestra exposición presentando y describiendo lo que es la teoría del caso de la Fiscalía, es decir, cómo la Fiscalía describió y construyó su acusación. Y en este sentido, tomando las palabras del señor fiscal general, él refirió que la acusación se componía de una manera compleja, integrando los hechos que habían sido expuestos en el requerimiento de elevación a juicio y lo que él había manifestado en el alegato. Es decir, que en definitiva lo que él sostenía, después de haber transitado casi 2 años de juicio oral, que se habían probado cada una de las proposiciones fácticas que se desarrollaron y se describieron en ese requerimiento de elevación a juicio y que por ende se había destruido el estado jurídico de inocencia que corresponde a las personas que han sido acusadas. Desde ya también tengo que mencionar que justamente a mérito de todo lo que se incorporó a lo largo de este juicio, no se verificaron ninguno de esos cargos, ninguna de esas propuestas probatorias que se hicieron en el alegato y que se formularon en el requerimiento de elevación a juicio, sino que también fueron refutadas de manera categórica por todas esas evidencias. Lo que vamos a hacer es tomar esos hechos y descomponerlos o agruparlos en 9 ejes temáticos. Lo fundamental no es hacer un juicio en donde una parte sostiene una cosa, otra parte sostiene otra, y solo se sostiene justamente en nuestra propia íntima convicción, sino demostrar y poner justamente en este escenario, para la debida y justa valoración de los señores jueces, las pruebas cómo se han recepcionado en esta audiencia y que desde nuestra perspectiva destruyen de manera categórica la acusación que ha sido formulada. Y vamos entonces al primer eje temático que lleva por título La primer mentira. Oil Combustibles fue una empresa creada con el propósito de defraudar al Estado. Esto es lo que dicen los fiscales y que nosotros llamamos la teoría o la falsa teoría del fraude societario. Que estas causas empiezan desde una manera que ya podríamos decir hay un modus operandi. Aparece un artículo en un medio de comunicación, siempre muy serio, y ese artículo después es la cabecera con la que se inicia una denuncia. Se busca crear en el imaginario colectivo la figura de un enemigo público. Vemos que decía el periodista de investigación en este artículo. Lo vamos a exhibir, se ve con alguna claridad, pero yo solo quiero presentar lo siguiente, es decir, algunas cosas que se dicen. En lo que se llama el copete de la nota, aparece que en los últimos 4 años, el empresario patagónico, ya sabemos a quién se refiere, no abonó el impuesto a los combustibles. Esto es un dato absolutamente falso, pero supuestamente un periodista de investigación debía haber chequeado esto, pero no lo chequeó. Puso esto como si fuera verdad. Y después, y acá viene la trampa, señala con mucha precisión y sin un carácter equívoco ni dudoso. No, dice el periodista, que cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, o sea, las del empresario patagónico,
de cada 14 pesos por litro que cobra, debe girar 4 pesos a la AFIP. Y ese dinero se retuvo, se lo apropiaron. Y además agrega que con esa plata, como les decía antes, López, porque hay que ponerle nombre y apellido a esta nota para que tenga su efecto, no se habla de hoy combustible, no tiene mayor relevancia, tiene que decir López, fondió a las demás empresas del grupo Ingal. Y después, con mucha, digamos, con mucha expertise para presentar este tipo de falsas noticias, se repite y se repite de que hay fraude, de que hay evasión, de que hay retención, e incluso, como vimos recién, y volvemos un poquito para atrás, hay que mostrar la cara para que la gente lo odie, para que la gente vea que este señor es el culpable, que no haya duda, que no pueda salir a la calle. Y después, también con malicia, muestran el surtidor, ¿no? Y muestran el surtidor, hay un señor que está cargando nafta, faltaba solamente que dijeran que atrás del surtidor estaban escondidos, y en una bolsa iban poniendo el dinero que le sacaban a todos los argentinos. Esta es la construcción que se hizo del caso. Construcción, que todavía se sigue repitiendo y que el fiscal dijo que estaba aprobada en el juicio. Y por eso vemos a continuación cómo esto fue refutado de manera categórica en el juicio. Avanzamos. ¿Qué es lo que se probó? Que Oil Combustibles no explotaba sus estaciones de servicio de bandera, las cuales eran operadas por terceros, ni vendía sus productos a los consumidores finales. La segunda cuestión, en donde se refuta la acusación, es cómo es el funcionamiento y la dinámica del tributo, ¿no? Oil Combustibles no era un agente de retención ni de percepción del ITC. Sobre estos antecedentes, es claro que Oil Combustibles jamás percibió ni retuvo fondos públicos de propiedad de la AFIP. Fondos públicos, estamos hablando de gente que es abogada. Bueno, sí, sé que son abogados, todos somos abogados y con el debido respeto, todos tenemos una trayectoria. ¿Cómo puede decir un representante del Ministerio Público que Oil Combustible recibe fondos públicos? Si es una contribuyente, es un particular. Y esto también está claro porque sus ingresos se originaban en la venta de sus productos, ya sea estacioneros o canales mayoristas como Camesa. Es decir, es una empresa privada, tiene un giro comercial, cobra sus ventas y eso de público no tiene nada. Se ha comprobado que existe una disociación temporal entre la configuración del hecho imponible y el cobro del producto vendido por Oil Combustibles. La incidencia de los anticipos y las ventas a plazo. ¿Qué quiero decir acá? Mire, algo que todas las personas, todos los mortales sabemos. En el comercio, cuando se venden productos, se pueden vender al contado o se pueden vender a plazo. Es muy común esto, que se dé crédito. Oil Combustibles es era un sujeto más dentro de la actividad comercial y vendía sus productos. Y no necesariamente cobraba todo al contado. No existe en la Argentina, en un país del mundo, alguien que cuando vende de esta envergadura, vende y cobra todo al contado. Es decir, que agarra, le entrega algo y mete la plata dentro de una bolsa. Eso no existe. Yo no sé en qué cabeza estaba eso. Pero si hubiesen querido proceder con mínima diligencia, bastaba con mirar el balance. Y el balance muestra que efectivamente Oil Combustibles tenía dentro de su giro comercial ventas a plazo. Vamos a pasar entonces ahora al segundo bloque, al segundo eje temático, que hemos denominado la segunda mentira. Oil Combustibles accedió de manera irregular a 2 planes de pago particulares y que denominamos la falsa teoría de la defraudación parte primera.
El rol asignado a los funcionarios de las áreas operativas, técnicas, impositivas y jurídicas de la AFIP, y es lo que denominamos la teoría de la complicidad, parte 1. La tercera mentira. Hoy Combustibles debió fondos públicos a través de préstamos ruinosos y se autodescapitalizó, dice la teoría del caso. Y esto es lo que llamamos la teoría del vaciamiento, del supuesto vaciamiento. Cerrando el capítulo, vuelvo a leer objetivamente cuáles son las conclusiones que a mí me parece que se extraen. Las asistencias financieras investigadas en la causa son actos lícitos, estaban reflejados en los estados contables de la empresa y esta actividad, desarrollada por el contribuyente, se encontraba expresamente informada y habilitada por la AFIP. Segundo, el sistema de caja única es habitual en el manejo de los grupos económicos. Tercero, las asistencias financieras se corresponden con el plan de negocios que desarrollaba Hoy Combustibles, el cual estaba documentado en las memorias de sus balances presentados ante organismos públicos y privados que jamás formularon observación alguna. No eran operaciones de especulación financiera, no la mandaron a Panamá, la pusieron en la Argentina. Los préstamos intercompanies no generaban ni descapitalización, ni comprometían el concepto de empresa en marcha, ni restaban la capacidad de los planes, la capacidad de pago de los planes otorgados. Jamás la AFIP controló, ni tenía habilitación legal alguna para analizar la manera en que el contribuyente obtenía planes de facilidad de pago porque estaban dentro de sus planes de negocios. La Fiscalía nunca desarrolló una línea de investigación dirigida a probar cómo Hoy Combustibles generaba sus ingresos, ni mucho menos cómo financiaba los préstamos. 8. El monto de los préstamos intercompany que temporalmente coinciden con el periodo en que se otorgaron los planes particulares no superó 400 millones y resulta inferior a los créditos que la contribuyente tomó en ese mismo periodo. En consecuencia, y una vez más, la Fiscalía no solo no consiguió verificar su teoría del caso en este aspecto, sino que la prueba empírica incorporada la ha refutado fuera de toda posible discusión.